Buenas tardes, regalados. Ante nosotros hay una dicha que dice, después de Purim platicos, si alguno se acordó de hacer una cosa que lo iba a hacer antier y lo hizo hoy, les parece que no vale más, porque no lo hizo en su tiempo. Y por esto, cuando haces una cosa, traes una cosa que no es en su tiempo, te dicen, bueno, después de Purim platicos. Esto es lo que va a hacer yo ahora. Sí, vos va a contar el consejo de los platos de Purim. La consejica del plato de Purim. Sí, ya sé que pasó Purim y nada que está Pesach en la puerta, pero no importa, ya pasa. Vos lo va a contar ahora lo que afitó con los platos de Purim. Bendito él y bendito su nombre que nos dio el día de Purim. Día de alegría para los judíos, chicos y grandes. Dos mozas se encontraron en la calella y cada una en su mano plato de Purim y cada plato tapado con tevajica. Buen Purim y buenos años. ¿Ande te estás yendo, Ricula? Ande la balabaya tuya, la señora Luna. ¿Y tú? ¿A quién estás llevando platos, Unjolica? Ande la balabaya tuya, la señora más alto. Amóstrame tu plato, Ricula. ¿Me lo vas a mostrar y tú, Sonjolica? Vamos al banquetico de la huerta y veremos los platos la una de la otra. Se asentaron las dos mozas y Ricula mostró a Sonjolica lo que había en el plato. 2 roscas con charope arriba, 10 pedazos de marruchinos de almendra, 4 pedazos de baklava con susam henchidas con avianas y muez, borrecas de jandrallo, trabados llenos, que son las borrequitas de muez, pan de España con bombones y pasas y polvo de azúcar, dulce de naranja con miel, bizcochos, dulce de rosa, en curto, de todo lo bueno. Sonjula también le mostró lo que tiene en su plato, lleno de formas diferentes de dulzurias. Aquí topó y tishpishti, y jalva de novia, y cuál o no, las noviezicas, todo con azúcar. ¿Sabes lo que te voy a decir, Recula? El plato tuyo está mejor del mío. Y a mi idea, a tu plato no le manca nada. Que te diga la verdad, Recula, mi patrona no lo merece. Tanto es escasa el Dios que haga, que cuando se lo va a comer, que le quede en el garrón. Y que no puede englutírselo. ¿Sabes cuál? Ven, gustaremos un pedacito de cada plato. El Dios que le paga a mi patrona por todas las venganzas que me hace. Ven, gustaremos un julica. Ande está escrito que todas estas dulzurias son solo para mi patrona o la tuya. Ansina que se metieron Ricula y Sonjula a gustar de cada plato, enquechándose y maldiciendo a sus patronas. Al genem que se vaya la mía, y el huerco que se la lleve presto. La alma que le salga es la mía, y los gusanos que se la coman. Arrancada del mundo y sin jazinura. Las dos estaban maldiciendo y comiendo y maldiciendo, hasta que en súbito miraron que lo quedó en el plato, en cada plato, era cusures de todo lo bueno que había. Un espanto les cayó a las dos. No te espantes, Julica, que él va a meter tino lo que hay en cada plato. Todas están ocupadas y ninguna ni cochera. No te va a decir nada por estas baballadas y patrañas. Es que nuestras mozas no conocían bien a sus balabayas. Cuando llegó Recula donde la balabaya de su amiga, bateó la puerta y dijo: Buenos días y Purim alegre, señora Luna. Este plato de Purim se lo envió mi patrona más alto. Luna levantó la tevajica para ver lo que había en el plato. ¿Cuál es esto? Esto es lo que me envió más alto, dijo ella, echando a Sonjula en la cara el plato y la tevaya. Máximo que le caiga y que no llega más a enviar platos de Purim. Amén de mesmo.
Y para ella le respondió su julica y se fuyó a pie descalzo. El Dios que te pague, Gursusa, le gritó Luna. Dejaremos a Ricula y tomaremos a Sunjula, que llegó ella también, donde tenía que ir. Buen Purim y buenos años, señora Mazaltó. Este plato de Purim se lo envió mi patrona Luna. Apenas la levantó, Mazaltó la tebashika, para ver lo que había en el plato, que se iba a desmayar. Y se iba a desmayar. Todos mis sueños negros, que se afirmen arriba la cabeza de Luna. Amén. Amén, amén, le dijo Sunjula. ¿Esto se llama plato de Purim? Llévaselo atrás. A esta escasa. No se avergüenza ni se arlanea. De aquí vate. Pasaron unos cuantos días y las dos necocheras, Mazaltó y Luna, que eran amigas como dos culos en una braga, se encontraron en el bacal y se empezaron a maldecir la una a la otra. Fin que se fueron ante el Jajam Bojor. Jajam Bojor, dijo Luna, esta Mazalbasha me envió un plato de Purim ni para los perros. Un pedacico de rosca con 3 bombones. Guay de ti, de tu alma, respondió Mazaltó. El Dios que me dé todo bueno, si no le envíe un plato lleno de cosas buenas. Ella es que me envió un plato de Purim, vergüenza y bizayón. Atabafación que te caiga. Yo te envié bizcochos y travados y mustachudos y pan de España con pasas y bombones. ¿Qué huerco se lo comió esto todo? Jajam Bojor las dejó pelear y gritar hasta que calmaron. Y después empezó a hablarles con reposo y con dulzor. Que ya está detrás de la puerta la fiesta grande y santa, Moed de Pesach. Nuestros padres salieron de Egipto, pasaron la mar grande, se perdieron 40 años en el desierto, 40 años. Recibieron la ley en el monte de Sinai, nuestra ley bendita, ley verdadera, ley para bien, ande está escrito, Ve'avta lereaja kamoja. Quiere decir, y querrás bien a tu amigo como a ti propio. Y a la fin, guay de nosotros. 2 buenas necocheras judías están peleando por nuestros pecados, maldiciéndose una a la otra. ¿Y por cuál? Por baballadas y patrañas, por plato de Purim. Y la honor y el nombre de Israel se topa rebajado en los ojos de los goim. Si en lugar de este pleito vos daba el Dios un poco de meollo, pensabas a los probes de nuestra ciudad, que no tienen afilo un matzot para Pesach, no se quiere dicho los otros menesteres. Dunque, queridas Mazaltó y Luna, vos rogo que vos hagáis en paz. Perdona la una a la otra y torna a vuestra casa con paz y amor. Apenas arribó Pesach, Mazaltó y Luna se visitaron después de la tefila y se metieron a hablar de lo que pasó con los platos de Purim. Hasta que entendieron, la verdad salió en medio y las 2 mozas, Ricula y Sunjula, pidieron sus empiegos ante sus patronas. Buen Purim y buen plato. En Purim también, gracias para todos. En Purim no se bebe vino ni se meta en camino, porque el mal que le vino del vino. Esto es lo que afitó a Hashverosh cuando le demandó a Esther que quiere el vaso de vino, y todo otro lo que afitó con Amán y con Vashti, ya es una historia otra, si quiere el Dios, al año que viene, en su tiempo, y no después de Purim platicos. Bueno, esto era los platos de Purim. Que tengas buen reposo, salud cumplida, si tomates las vacinas, orosos que me estéis sanos y recios.